Buenas noches a todos una vez más. Estamos en planificación y administración de obras. Estamos trabajando ya el plan de planificación. Estamos en la etapa o el paso 5. Antes de profundizar este tema, iremos a revisar las dos consultas que se les hizo por WhatsApp. A ver, vamos a revisar quiénes fueron los que enviaron. Esta es de Cristian. Gabriela Inge. Ah, Cristina, leí mal Cristina. La fotito. A ver, Cristina, dime tú cuáles son los aspectos más relevantes del paso 4 si hablamos de organización interna y externa. ¿Qué es lo que más se debería tomar en cuenta en ese aspecto? Que toma en cuenta más que todo la precaución en sí, más a la seguridad y en sí tendríamos que poner letreros o algo para evitar más que todo el riesgo. Ya, interesante. ¿Eso en qué? ¿Interna o externa? Interna y en la externa ya veríamos las opciones que tenemos para Para el entrar o el encontrar o el estimar los tiempos. encontrar las centrales, encontrar tal vez. o- Exacto. Muy bien, las centrales, lo dijiste muy bien. Juan Carlos, ¿qué más puedes aportar? A ver, cuéntanos. No ingeniero, sino más que todo en la parte interna se considera todo lo que es peligros, a las que está expuesto el personal, ¿no? Identificación de peligros, Ya, mitigación, ya sea mediante el letrero o alguna acción que se realice. ok. Y bueno, la organización externa ya sería más que todo el marcado de las, en plano, primeramente en plano para de todas las rutas, ya sean principales o alternas, y la segunda sería la verificación de también el tiempo que se tarda en cada una de ellas. Ah, Eso nada más. ya, bien, bien. A ver, Jimena, Jimena Calla, ¿estás acá, Jimena? Sí, Jimena Lucío, estás. A ver, Josi, cuéntanos, por favor. Coméntanos tu respuesta. Ya, bueno, en la organización interna yo he puesto que hace referencia a la ubicación estratégica de los materiales Muy bien, dentro de la obra, ya excelente. sobre una ubicación, cosa de que no perjudique el tránsito de los obreros. Ahora, Eh, en la organización externa le puse que hace referencia a la toma de decisiones sobre de dónde se van a adquirir los materiales, es decir, de las centrales. También hace referencia a lo que es el mapeo, que consiste en realizar la ubicación de la obra, ya sea por Google Maps o dirigiéndose al lugar. También acerca del ruteo, que es conocer las vías alternativas o caminos alternativos, mínimamente 3, a la obra. ya, muy bien. Ah, ya. Aquí vamos, interesante tus respuestas. Está muy bien, estimada Jimenita. Vamos a incrementar estos tres aspectos. A ver, vamos a poner acá. Ya no está permitido. Ahora sí. Solamente vamos a complementar lo siguiente a tus respuestas, que están muy bien. En organización interna, ¿qué más tenemos que considerar? Y esto para todos, por favor, consideren. Recuerden que su segunda evaluación tiene que ver exclusivamente sobre la elaboración correcta de todas las etapas o los pasos que estamos estudiando. En organización interna está muy bien la buena disposición de materiales, ¿no? La disposición de materiales. ¿Dónde van a estar mis materiales? Eso es clave. Y esta disposición de materiales se hace exclusivamente en base a un mapa, ¿no? Hemos dicho que se hace vamos a decir un mapa o un plano. En el plano que nosotros tenemos, porque toda obra tiene un plano, así sea una vía, así sea una habitación, etcétera. Cualquier sea el tipo de estudio que nosotros queremos encarar, tiene un plano. Al interior de este plano, yo voy a disponer estratégicamente mis materiales, dijimos, para estimar de forma correcta eh,
los tiempos y movimientos. Aquí ponemos, ¿no? Tiempos y movimientos. Y movimientos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo tengo que, en el mapa que tengo del planeta que yo estoy trabajando, en el plano que tengo, hago un pequeño mapita en donde voy a poner estratégicamente todos los materiales para que pueda haber un flujo continuo de los materiales y obviamente del personal. No tienen que haber choques de personal, tiene que estar estratégicamente bien ubicados los materiales. Si necesitamos almacenes especiales, también los voy a acondicionar, ¿sí? Y también esto tiene que ver con lo que se refiere a seguridad industrial. Hemos comentado ya en una clase que solamente en el traslado de materiales al interior de la obra se llega a perder casi el 70% del tiempo. Escuchen bien, casi el 70% del tiempo. Solo en el traslado de materiales. Y ese 70% de pérdida de tiempo por el traslado de materiales, a la larga, repercute en el 30% del costo total de la obra. Por lo mismo, mientras más estratégicamente estén mejor dispuestos los materiales, si están mejor dispuestos los materiales, yo voy reduciendo este costo. Ya no es el 30, suele ser 25, 20, 15%, etcétera. Por eso es clave que se organicen. Les había comentado también de que es en este paso en el cual se ve la capacidad de organización del residente de obra y obviamente del planificador. Él tiene que decir, coloca acá tu arena porque es más sencillo, coloca acá tus ladrillos, coloca acá tu agua, coloca acá tu guinche, coloca acá tu mezcladora. Él tiene que planificar ese movimiento, tiene que ser un movimiento armónico. Como un comentario muy aparte, a mí me gustaría mucho los que tienen la posibilidad de ver esta película, que tiene que, bueno, que cuenta la historia de McDonald's y del dueño de McDonald's. En sí, McDonald's son dos hermanos quienes han creado todo el sistema de comida rápida. Ellos han creado todo el sistema. ¿Y cómo crearon? Trabajando exclusivamente en su organización interna. El flujo de los materiales al interior de su cocina era completamente armonioso. Por eso ellos podían producir grandes cantidades de comida en muy poco tiempo. Acá es lo mismo. Yo tengo que producir alto rendimiento en mi trabajo en menos tiempo. Y a eso se dedica la organización interna. Estoy haciendo referencia, por favor, por eso clave tiene que hacerse un planito. Y en organización externa, bueno, ya lo han mencionado, pero aquí lo vamos a complementar a lo que ustedes han comentado. Ya, ahora sí, aquí vamos a complementar. En organización externa, bueno, el mapeo del ruteo está excelente. Sí, se mapea, se rutea. ¿Y cuál es el fin de mapear y rutear? El estimar el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo que va a demorar el ingresar o el que reciben los materiales a la obra. Estimar el tiempo de envío de materiales a la obra o de la obra hacia los buzones o hacia las centrales, etcétera. Ese es el objetivo. De nada sirve que yo mapee y no tenga idea de cuánto tiempo va a demorar. Por eso se estima una velocidad media. En volqueta suele ser 40 kilómetros por hora. Si hablamos de móviles pequeños, le ponemos 60 kilómetros por hora. Si es una vía, entre comillas, rápida, si es una vía relativamente lenta, ponemos también 50, 30. Eso tienen que tomar en cuenta. ¿Para qué? Solamente para estimar el tiempo. Si ustedes saben qué tiempo les demora movilizarse desde su obra hasta una central, van a poder planificar correctamente el envío de los materiales antes de que estos tengan problemas por falta de los mismos. Les comento un caso, nosotros tuvimos un problema así. El residente no hizo un buen ruteo. Teníamos mapeo, pero él no hizo un buen ruteo. Entonces, a última hora solicitó hormigón, a última hora. Y, a ver, pregunto, estimado Juan Carlos, ¿hasta qué hora se puede hormigonar en la ciudad de El Alto?
¿Tienes alguna idea? No, ingeniero, creo que hasta las 4 de la tarde por el tema de ya la luz del día. Exacto. ¿Y en época de invierno hasta qué hora será? Puede ser 5:30, hasta las 5 o 5:30 porque se oculta más tarde el sol. ¿En invierno? No, perdón, al revés, es menos tiempo, a las 1 hora menos, digamos. Sí, Más. es al revés. Hay que tomar en cuenta también el tema de la helada. Entonces, si yo voy a enviar el hormigón muy tarde, puede que tenga problemas por la heladicidad del agua. El agua va a empezar a tenderse a congelar por el frío del medio ambiente y eso va a repercutir en la calidad de la obra, en la resistencia mecánica del hormigón. Tuvimos ese problema, pero el problema, ¿dónde inició? En la falta de ruteo, es decir, a las 3 de la tarde solicitó el residente, no tomó en cuenta el mapeo y el ruteo, y el hormigón le llegó casi a las 5. Entonces, fue muy complicado el tema y tuvimos que tomar todas las previsiones con la única intención de evitar de que el hormigón no se vaya a congelar. A ver, estimado Adolfo. ¿Está aquí Adolfo? Sí, Adolfo. Buenas noches, Adolfo. Adolfo, la una. Ingeniero, sí, recién nos escucha. Ok, Adolfo, Claro. buenas noches. ¿Qué harías tú para evitar que el hormigón se congele? Ponte en este caso, tú has llegado a la obra y resulta que tu residente ha pedido muy tarde el hormigón, estamos en época de helada, el hormigón ya ha llegado, pero tú ya sabes que aplicando el hormigón, que no es rápido, el mover la regla, el varillar y desplazar el hormigón en todo el cofre, en la vía, si hablamos de vías, es relativamente largo, vamos a ponerle 45 a 1 hora. Tu hormigón ha llegado a las 5 de la tarde, van a terminar de hormigonar hasta las 6, 6:30. Estamos en época de helada. ¿Qué recomiendas tú para que el hormigón no sufra ningún tipo de fisuras a causa de la heladicidad del medio ambiente? Bueno, habría que colocar, hay unas mantas que se colocan para para que no se congele el hormigón. Muy bien. Y obviamente, bueno, son cobertores en realidad, hay unas mantas, no sé el nombre específicamente, ¿Ya? pero son mantas que se colocan al hormigón para que este no se congele y para paraguado, ¿no? No, digamos que proteja. Ya. Excelente. ¿Recomendarías poner antorchas alrededor de la obra? Sí, no, ¿por qué? En el caso de que sean, digamos, para rígidos, entiendo que también se han colocado ese tema, pero eso en general no va a afectar a todo el hormigón como tal. Puede ser, digamos, para losas pequeñas donde pues pueda generar cierto calor, pero generalmente son las mantas. Sí, porque como tú bien lo has mencionado, puede que tengamos un problema de diferencia de losa. Vamos a hacer, sin desear, una losa diferenciada, porque hay zonas que efectivamente van a recibir bien la temperatura producto del calor y otras que no. Entonces va a haber zonas que estén muy frías, otras que estén relativamente frías y esto va a producir diferencia en el proceso de fraguado en la losa. Ese es un tema muy complicado. Y si uno se anima a hacer de ese tipo de sistema, a aplicar tipo de sistemas, tiene que saber cómo hacerlo, ¿no? Ojo, estoy mencionando esto, por favor, para que ustedes hagan de esta manera. En ambos casos se necesitan mapas. En su planificación tiene que haber mapas, ¿sí? Ok. Estoy satisfecho, estoy entendiendo que ya están interpretando muy bien la parte esta de planificación para el paso 4. Por favor, para la semana que viene yo necesito ya que los señores directores exijan a sus residentes, a todos, y me mandan, como ya existe una planilla que ellos ya han elaborado, de control de la entrega de los ítems, me van a enviar esa planilla la vamos a ver acá, y vamos a ver qué residente no está trabajando. Si hay un residente que falla 3 veces, vamos a tener que despedirlo, porque no puede ser que una persona no pueda hacer de 3 veces consecutivas el trabajo. ¿Sí? Vamos a tener que despedir a esa persona, a ese residente. Entonces, señores directores, de todos sus residentes, por favor, me tienen que enviar del paso 1 al paso 4 de cuántos ítems. El promedio de ítems es 7, algunos tienen 10, otros tienen 6. Ya, digamos que es 7.8 más o menos. Ya. 2
no, miento, es muy poco. 3 ítems que ya tienen que estar bien elaborados hasta el paso 4. 3 ítems hasta el paso 4. Debería pedir todos, pero para la semana que viene 3. Me hacen el control los señores directores de obra. Señores residentes, tienen que entregar esa planificación a sus directores de obra. Ellos revisan, dan el visto bueno, revisan efectivamente si el formato corresponde y esa información la revisamos la próxima semana en clases. ¿Sí? Ya es hora de que empecemos a trabajar más en serio para que ustedes tengan una excelente defensa del proyecto. Ok, como eso está claro, entonces vamos a revisar el paso 5. ¿En qué consiste la etapa 5 o el paso 5? En lo siguiente. De inicio, el paso o la etapa 5 tiene que haber, habla o trata exclusivamente de la organización de la obra, Y aquí, con todas las observaciones que hemos hecho, ¿no? Desde el paso 1 al paso 4, por si algunos no se han dado cuenta, del paso 1 al paso 4, hemos estado en la etapa de información, ¿no? En la etapa de información. Entonces, esta etapa de información a nosotros ya nos va a permitir ingresar a la etapa de elaboración del proyecto. En este caso, elaboración del plan de planificación para el proyecto. Para esto, nosotros tomamos decisiones y para tomar decisiones vamos a asumir 2 acciones de forma directa. La vamos a poner con corazoncito. La primera es la de realizar el replanteo de todas las mediciones, pero en el plano. ¿Esto qué quiere decir? Lo vamos a tratar más adelante de forma mucho más profunda, pero de manera rápida podemos decir que vamos a revisar todas las cotas. Todas las cotas vamos revisando. Si hay algún error, si existe algún problema de escuadras, falsas escuadras, lo vamos a revisar. Eso lo vamos más adelante. Y en el caso, la segunda actividad que hacemos acá es la de realizar el primer borrador de los cómputos métricos. Para esta parte ya entramos al análisis de los rendimientos. Vamos a entrar al análisis de los rendimientos. Ya tengo que empezar yo a plantearme el trabajo en sí. En esta etapa, es decir, en esta etapa yo ya estaría centrándome, como ya tengo mucha información, ya sé qué voy a planificar, cómo, cuándo, para qué, ya tengo entendido si voy a dividir, no voy a dividir, ya tengo entendido cuáles son mis medios auxiliares, cuáles son mis centrales, cómo me voy a mover ahí adentro. Ahora sí empiezo ya a elaborar el documento base para el B02, el base, todavía no el B02. Por lo mismo, las opciones de error tienen que ser cada vez menos. Aquí es donde ya nos vamos midiendo los ingenieros. No tendría que haber opción de error. Por eso hacemos una primera revisión en plano de las cuotas y vamos revisando uno por uno los rendimientos. A ver, para esta parte vamos a analizar lo siguiente. Para el paso 5. ¿Qué significa realizar el planteo de todas las mediciones en el plano? Aquí vamos a hacer el siguiente ejercicio de forma muy simple. ¿Cómo sabemos que una cota, una medida, un área está o no está en escuadras? Bueno, yo estaba viniendo de un pequeño trabajito que hicimos hace unas horas atrás. Estábamos trabajando en un pequeño parrillero y el error de las falsas escuadras, ¿no? Miren, ¿qué es una escuadra? ¿Qué es una falsa escuadra? Esto lo hemos comentado, lo volvemos a repasar ahora, ¿sí? Vamos a tener estos 2 ejemplos. Tenemos 2 ejemplos aquí y lo voy a hacer un poquito visible. Ok, muy bien. ¿Cómo sabemos que un plano, en todo caso, un área o una medida está en escuadra? Lo que hacemos es lo siguiente. Hacemos el trazo de las diagonales. Yo voy a medir de acá a acá. Y hago el trazo de acá a acá. Esto se hace en el plano.
Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hallar? Aquí voy a hallar diagonales. Aquí vamos a poner. Aquí voy a hallar esta que sería la diagonal 1. Está muy pequeñita la letra, lo pondremos un poco más grande en 18. La diagonal 1. Y voy a medir también acá la diagonal 2. A ver, ¿dónde estamos acá? La diagonal 2. Diagonal 2. Ok. Esta es la diagonal 1, la diagonal 2. Diagonal 1, esta. Y la diagonal 2, esta. ¿Sí, no? Esta diagonal 1, esa es la diagonal 2. ¿Cómo sé que un plano está a escuadra? La diagonal 1 tendría que ser igual a la diagonal 2. Pero esto, ingeniero, es obvio. Por más que parezca obvio, muchas veces no es así. Tenemos serios problemas cuando no verificamos o no sabemos qué sección de la obra está en falsa escuadra. Entonces, ¿qué es una falsa escuadra? Bueno, lo ponemos acá. En este caso, como ustedes pueden observar, las diagonales son completamente diferentes. Acá, aquí vamos a poner, esta es la diagonal 2, diagonal 2. Aquí vamos a poner la diagonal 1, diagonal 1. Y como pueden observar ustedes, esta diagonal 2 no es igual a esta diagonal 1. La diagonal 2 no es igual a la diagonal 1. Diagonal 2 es diferente a la diagonal 1. No es lo mismo. No es igual. Esto se conoce como una falsa escuadra. Esto es una falsa escuadra. ¿Sí? Y esto se conoce como una escuadra. Esto está en escuadra. Y esto está en una falsa escuadra. Ya. ¿Qué tengo que hacer entonces en el paso 5? En el plano, yo tengo que ir haciendo un replanteo. Y el objetivo es ir reconociendo qué secciones en todo el plano están en falsa escuadra. ¿Para qué? Para ir alertando ya en el proceso constructivo en qué zonas debo tener mayor cuidado. Mayor cuidado, ¿por qué? ¿Cuál es el gran problema de una falsa escuadra? Aquí lo vamos a poner un poquito, bueno, más grande, un poco más grande, ok. El problema de una falsa escuadra es que produce el desperdicio de material. ¿Por qué decimos que produce el desperdicio de material? Bueno, pues por lo siguiente. Una falsa escuadra, si hablamos acá para llenar esta superficie, vamos a llenarla de azulejos. Aquí vamos a hacer ese ejercicio, lo pondremos en un color negro. Quiero llenar acá de azulejos. Ustedes observan esta zona, que lo vamos a pintar acá con naranja, ¿sí? Toda esta zona va a requerir que yo vaya cortando el azulejo. Entonces, esto me está produciendo desperdicio de material. Hay muchas falsas escuadras que son imperceptibles, por eso yo tengo que revisar todas las escuadras y falsas escuadras en mis planos. Y digo ya, aquí hay falsa escuadra, pero resulta que este desperdicio se puede complementar con este otro desperdicio. Entonces, el material que sobre de aquí tal vez pueda colocarlo acá. ¿Para qué hacemos eso? Para evitar desviaciones, para tratar de tomar algunas acciones preventivas. Esa es la idea, ¿sí? A la vez vamos reconociendo el total de las mediciones. El total de las mediciones. Entonces, a medida que voy verificando una por una todas las cotas, a medida que voy verificando uno por uno todos los trazos, que es un trabajito relativamente complicado, voy verificando falsas escuadras. Eso es lo que tengo que hacer, ¿sí? Voy verificando falsas escuadras. Más adelante vamos a ver ya el ejemplo de esta aplicación. Y lo segundo que hago, bueno, a ver, ¿hasta aquí hay alguna consulta?
Todo claro, ¿no? Ok, muy bien. Lo segundo que voy a hacer, entonces, después de realizar ese planteo y mediciones en todo el plano, buscando falsas escuadras y escuadras, lo segundo que voy a hacer es realizar el primer borrador de cómputos métricos. Para esto yo hago la revisión de rendimientos. Y pregunto acá, ¿dónde estás, estimado Wilfredo Llana? Wilfredo, buenas noches. Wilfredo Launa. Wilfredo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, aquí, Inge, tranquilos. Ok, me parece bien. Una consulta, Wilfredo, ¿tú qué conoces de rendimientos? ¿Qué es un rendimiento para ti? ¿Qué sabes de rendimientos en construcción? Sinceramente no tengo mucho conocimiento, pero lo que yo puedo describir es por ejemplo, eso de la maquinaria, pues, o sea, si existen varias fórmulas para determinar el rendimiento que tiene un determinado equipo de acción, ¿no? Ah, muy bien, excelente. Sí, vas por buen camino. A ver, le hacemos la misma consulta a quién. Preguntaremos a José Sila. Estimado José, José Sila la una, José Sila los dos. Ingeniero. Para ti, ¿qué es un rendimiento, papá? Tenemos 10 minutos más de clase. Para mí el rendimiento es lo que una persona puede realizar o una actividad de determinada hora o Ah, ya. una actividad. A ver, es la actividad que realizamos, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner en palabras un poco más comprensibles. Vamos a decir, toda actividad, acá, toda actividad, ¿no es cierto? Requiere de qué? De las siguientes mediciones. Requiere de medir, aquí ponemos. Primero, hay que medir el tiempo. ¿En cuánto tiempo? Y segundo, primero hay que ver efectivamente en cuánto tiempo realizamos la actividad. Pero ¿de qué depende en cuánto tiempo realizamos? Depende de qué actividad realizamos. Y esta actividad que vamos a realizar la podemos medir en metros cúbicos, se puede medir en metros cuadrados, se puede medir en metros lineales, se puede medir... ¿En qué más podríamos medir una actividad? Estimado Adolfo, a ver. Adolfo. Ingeniero. Sí. En hitos, la actividad, tal vez porque también se puede realizar por hitos. Ya, podría ser. Aquí pondremos entre comillas hitos, ¿sí? Porque los hitos lo vamos a tratar más adelante, sí puede ser. Generalmente hay que tomar en cuenta qué son cantidades y qué son rendimientos, ¿sí? Aquí hay dos términos interesantes. A ver, Brian, te escucho, papá. Brian. Ingeniero, Sí. ingeniero, perdón, ¿qué es hitos? No, la verdad no. Aquí te voy a hacer una gráfica No lo vi. rápida de hitos, ¿sí? Mira, este es actividades versus tiempo. El eje de las Y es actividades, el eje de las X es tiempo. Nosotros vamos a suponer que nuestras actividades van teniendo, si hablamos, ya, esto que sea costo. Aquí pondremos costo, aquí en bolivianos, ¿ya? Bolivianos versus actividad. Más fácil. Entonces, hay algunas actividades cuando nosotros vamos trabajando que tienen mayor costo. Algunas actividades tienen mayor costo, lo ponemos como medianas. Algunas actividades tienen mayor costo que otras, ¿no? Algunas son un poco menos costosas, otras son más costosas, etcétera. Entonces, esto lo vamos a analizar a profundidad, por si acaso, ¿sí? Pero da la casualidad de que para pasar de una actividad 1, a una actividad 2, a una actividad 3, etcétera, yo tengo que plantear ciertas metas. Entonces, puede que acá, por la complejidad, yo diga ya, antes de pasar a la actividad 3, yo voy a marcar un hito. Aquí voy a plantear una meta. Entonces, ¿para qué me estoy
planteando un hito. Estoy planteando este hito ¿para qué? Para revisar todas estas actividades previas, porque la que viene es mucho más compleja. ¿Sí? Eso vamos a revisarlo. Esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Pero los hitos también podrían traducirse como pequeñas metas, que nos van a ayudar a alcanzar el objetivo total. La cantidad de hitos que se plantean en planificación no tiene límites. ¿De qué depende? Del tipo de construcción o de obra que estamos realizando. ¿Sí? Bueno, volviendo entonces a nuestro tema, el rendimiento, si hablamos de personal, hablaremos de la mano de obra. Si hablamos de mano de obra, aquí hay mi rosita, estamos, ahora sí con ello, mano de obra. La mano de obra, ¿en qué vamos a medir? ¿En qué podemos medir mano de obra? Mano de obra vamos a medir cuántos metros cúbicos, si hablamos de una actividad, supongamos que es excavación. ¿Cuántos metros cúbicos va a avanzar por hora? Aquí aclaramos, ¿no? Pongamos acá. Si la actividad fuera una excavación en terreno duro, excavación manual en terreno duro, ponemos manual en terreno duro, ok, esa es la actividad que nos estamos planteando, excavación manual en terreno duro, es lo que queremos hacer, aquí lo pondremos acá abajito, ¿sí? La pregunta que nos hacemos es la siguiente, ¿cuántos metros cúbicos avanzará en una hora? Y le voy a hacer esa consulta, tenemos 4 minutos más, le hago esa pregunta, estimada Gabriela Cristina Luna. Sí, sí. Buenas noches, una consulta. ¿Tú alguna vez has excavado el terreno, has excavado el suelo, has excavado, yo qué sé, para papita o tus fundaciones, o has hecho algún tipo de excavación? ¿Alguna Sí, vez? ¿Hiciste? sí, alguna vez. Ya, te pregunto, ¿entiendes qué es un metro cúbico? Por si acaso un metro cúbico es igual a un cubo, ¿no? Un metro cúbico es 1 por 1 por 1, ya. Supón de que ese terreno es duro. La pregunta clave, estimada, ¿cuánto tiempo demoras en excavar un cubo si el terreno es duro? ¿Cuánto tiempo tú demorarías? La mitad de un metro cúbico, yo creo, Inge. No, pero ¿cuánto tiempo? En un cubo, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? 2 horas, 3 horas, mediodía, todo el tiempo. 2. ¿Cuántas horas? ¿2 horas? 3. Ya, 3 horas. Ok, gracias. Entonces, si tú dices, ya, yo un cubo voy a excavar en 3 horas, ¿cuál sería tu rendimiento? Tu rendimiento sería 1 dividido entre 3. ¿Cuánto es 1 entre 3, estimado Luis Alberto? Antes de que terminemos la sesión. Sería 0,33 metros cúbicos. Ya, el rendimiento entonces sería igual a 0,33 metros cúbicos por hora. Ese es el rendimiento de tu compañía. ¿Sí? Es así como se calculan los rendimientos. Y este es un dato interesante. Este valor, ¿de dónde se obtienen los rendimientos? Muchos para los rendimientos emplean algunas revistas de construcción. Una, lo que utilizan bastante es esta revista de presupuesto y construcción. Pero hay que entender que estos rendimientos es fruto o producto de la observación del residente de obra en función a la capacidad de trabajo del personal que tiene. El rendimiento es función de muchos factores y eso lo vamos a estudiar a la vuelta del corte. Pero esto es lo que quiero que entiendan antes de que nos vayamos a la pausa, ¿sí?
todos tenemos que aprender a entender qué es un rendimiento. Y el rendimiento no es nada más que la cantidad de trabajo que vamos a realizar en determinado tiempo. ¿Podrá ser al revés el rendimiento, estimado Juan Carlos, sí o no? Ingeniero, perdón, no le escuché bien. Te pregunto, acá el rendimiento podría ser horas metro cúbico, sí o no. ¿Podría ser también esa unidad, sí o no? Sí, ingeniero, pero se tendría que usar la misma simbología para todos los ítems, ¿no? La actividad. Exacto. Pero ¿qué hay que tomar en cuenta? Que el rendimiento nosotros consideramos cuánto es, qué volumen de trabajo hacemos, en qué tiempo. ¿Sí? Bien, vamos a dejarlo acá. Vamos a ir a un pequeño corte. Yo tengo en el reloj 20:40, 20:45 nos conectamos, por favor. ¿Sí?